Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que enfrenta la incertidumbre, como siempre, desde que llegó Lenín Moreno al poder. Hoy analizaremos acerca del extraordinario rol que están haciendo las mujeres después de la famosa quiebra bancaria en que se produjo la mayor migración de ecuatorianos al extranjero. Pero lo curioso es que esta enorme migración de casi 3 millones de ecuatorianos fue en su mayoría de mujeres, especialmente a Italia y España. ¿Qué significó esta enorme migración de mujeres a Italia y a España? Significó separarse de sus hogares, enviar desde allá las remesas, ver crecer a sus hijos en la distancia, muchos de ellos con el sufrimiento de la distancia, el apartarse, muchos cayeron en depresión, en vicios, como lo verificamos en nuestros documentales que hicimos en la provincia de Cañar, en documentales que se llaman Salud y Vida en la Mitad del Mundo, Los Cañaris, que pueden verlos ustedes a continuación de esta charla. Bien. Este fenómeno migratorio también nos puso en relevancia un nuevo rol de las mujeres que en el gobierno de Rafael Correa llegó a ser extraordinario, porque las mujeres desempeñaron en un momento cargos como ministras más que el número de hombres. Y en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional Constituyente, teníamos una presidenta, una vicepresidenta y una segunda vicepresidenta, que eran todas mujeres. Era un Congreso dirigido por mujeres, que por primera vez en la historia no fue un Congreso conflictivo, un Congreso enredoso, un Congreso que iba en contra del presidente, sino que por el contrario se crearon numerosas leyes, se agilitaron mucho las relaciones entre el Estado y las personas, se ordenó el Estado a través de leyes generadas por una armonía al interior del Congreso. Las mujeres manejaron muy bien esta relación. Tuvimos gobernadoras mujeres, por ejemplo, de Esmeraldas, gobernadoras en el Guayas, de Manabí, y una gobernadora negra en Esmeraldas. Tuvimos ministros negros, como el ministro de Educación, Antonio Preciado. Y también tuvimos mujeres en la Contraloría, como María Fernanda Espinosa, como ministra de Defensa. Imagínense una ministra de Defensa mujer. Eso fue algo único, algo extraordinario, algo impensable. Pero, ¿qué sucedió? Hoy, todas aquellas mujeres de la noche a la mañana se convirtieron en traidoras. Increíble. María Fernanda Espinosa, por ejemplo, que ahora nos representa en las Naciones Unidas y que recibió el Ministerio de Cultura, fue delegada del presidente ante la OEA, ante la ONU, y luego fue ministra de Defensa. Apenas Rafael Correa cayó, lo traicionó. Se fue con Lenín Moreno, fue la ministra de Relaciones Exteriores. Su marido, su nuevo marido, se convirtió en un conspirador, el manipulador, el Maquiavelo del gobierno inicial de Lenín Moreno. Pero no solamente ella, la vicepresidenta del Congreso también pasó. Le traicionó completamente a Rafael Correa, habló mal de Rafael Correa, se fue a un ministerio para buscar la fórmula de fregarle la vida a Rafael Correa desde el Ministerio del Interior. No solamente ella, una de las mujeres más esbirras que había, que era asambleísta por el Guayas, llegó a ser presidenta, vicepresidenta cuando Jorge Glass cayó. También le traicionó a Rafael Correa. Y todos nos asombramos de qué pasó con esas mujeres que un día eran uña y sucio de Rafael Correa, se cortaban las venas por él, y de ellas solamente queda una gladiadora prácticamente, que es
la asambleísta Rivadeneira, Gabriela Rivadeneira, que fue presidenta del Congreso. Ella ha sido la única que no se ha quebrantado por ningún lado. Pero el resto, algunas se han quebrantado, otras no se han quebrantado, unas se han ido y han vuelto, otras se mantienen como tal. Pero lo asombroso es que las mujeres se convirtieron en las mayores perseguidoras del gobierno de Rafael Correa. Comenzó con Diana Salazar, que logró meterle a la cárcel a Jorge Glass. Y ahora es la fiscal que le persigue a Rafael Correa. Tenemos una juez Camacho también. Y tenemos delatoras que estaban trabajando al lado de Rafael Correa. Y esas delatoras que estaban al lado de Rafael Correa y que ahora inventan inclusive pruebas, dicen que anotaron lo que habían entregado en el año 2012, haciendo una lista de todo el dinero que entregaron en el 2018 y dejaron el cuadernito encima de la chimenea para que venga la policía y lo encuentre. Una mentira tan tonta, tan burda, ¿cómo puede ser tragada por todos los ecuatorianos? Si estuviéramos en los Estados Unidos, sería descartado de inmediato, porque en Estados Unidos, para que alguien vaya a la cárcel, tiene que haber ausencia total de la duda. Pero si existe la menor indicio de duda, como en este caso existe en la denuncia contra Rafael Correa en el caso denominado Arroz Verde, de unas notas de entrega de dinero para campaña electoral en el 2012, pero que las notas se las escribe en el 2018, por favor, qué buena memoria 6 años después. ¿Cómo puede existir fidelidad? En ese momento, cuando ya se establece el menor indicio de duda, el caso está descartado, menos el Ecuador. ¿Por qué? Porque las mujeres viven en el Ecuador dentro de 3 espacios que heredamos desde el nacimiento como país. Los 3 espacios que heredamos desde el nacimiento como país son: el uno, el regionalismo, costa versus sierra y Amazonía. En segundo lugar, militarismo. Desde que nacimos hasta el día de hoy, nuestro mayor problema ha sido el militarismo. Nos ha pesado. Tenemos un ejército que no ha ganado ninguna confrontación, ninguna guerra. Pero la única que hizo una buena parada, que fue la guerra del Cenepa, en el que estuvo frente un entrañable amigo, el general no quiero mencionar nombres por ahora. Entonces quiero señalar que la siguiente cosa que hemos tenido es el clericalismo. Bien, el conflicto ha sido entre hombres, mujeres y en sí el Ecuador. En el Ecuador ya sabemos que nacemos con una tara genética llamada regionalismo, la costa versus la sierra. ¿Y cuál es la diferencia entre la cultura de la sierra y la cultura de la costa? La cultura de la costa dice ser una cultura de la franqueza y la alegría, la expresividad. Y la cultura de la sierra es, para la gente de ella, la cultura de la hipocresía, del ocultamiento, del vestuario y de la apariencia. Y es explicable porque el uno está en clima frío, el otro está en clima caliente. En el uno se exhibe el cuerpo, en el otro se lo tapa el cuerpo. Y en el momento en que se exhibe el cuerpo, se utiliza el cuerpo, la gracia, el atractivo físico, la expresividad, como un gancho para atraer tanto hombres como mujeres. En cambio, en la sierra es el traje, el atuendo, los modales, lo que sirve como mecanismo de atracción y relación entre los seres humanos. Esto nos ha llevado a un conflicto de tipo electoral, porque para poder poner un candidato a la presidencia tiene que ser el presidente de la costa, pues con un vicepresidente de la sierra. Si el presidente es de la sierra, con un vicepresidente de la costa. Siempre.
Ese ha sido, como quien dice, el dogma de fe. El día que Rafael Correa se le ocurrió, él de la Costa, poner a un vicepresidente costeño, se armó lo que está armándose ahora, la reacción de Lenín Moreno, que procura ahora el control total de la sierra, en venganza a lo que fue el gobierno de Rafael Correa, un control por parte de 2 costeños. Por supuesto, hay una parte de Guayaquil que se presta para todo, como un día se prestaron para que los españoles puedan vencer a los punaes y vencer a los manabas. Bien, ¿qué es lo que tenemos a continuación? El problema de los hombres en el Ecuador. En los hombres, la clave que vincula al hombre con la historia del Ecuador es el militarismo. Y al lado del militarismo está la violencia, el machismo y el alcoholismo. 3 grandes taras genéticas culturales con las que hemos nacido. Y por supuesto, la violencia en el hombre ecuatoriano hacia la mujer es histórica. Los indios maltratan a las indias y cuando llegan al dispensario médico le dice el médico: oiga, vamos a firmar aquí la demanda contra su marido por la golpiza que le dio. Maridito es que pegue, que mate, maridito es. En la costa eso no se da. El hombre le pega a la mujer se le va, punto. Y por último saca la pistola y también le mete plomo. Y si no, le llama al mozo, al amante, al cuñado, al papá, que le den una recontragolpiza al que le golpeó a ella. La venganza en la costa es un dogma, es una consigna. Si tú me traicionas, yo me vengo. Y si tú me traicionas, yo también me vengo. La venganza entre hombres y mujeres es... Pero allá existe el problema terrible del femicidio. Y por supuesto, los casos de violación a las mujeres son mucho mayores que en la sierra. ¿Por qué? Porque las mujeres andan más expuestas, se mueven con más libertad y son más fáciles presas. En cambio, en la sierra, las mujeres están protegidas dentro del hogar, inclusive dentro de la comunidad, dentro del barrio, y es más difícil. Las mujeres, en cambio, han tenido otra conducta. Desde que nosotros nacimos como colonia española, la mujer ha tenido un rol fundamental en la docilidad, en la aceptación de la autoridad, tanto española como la del patrón, inclusive debido a que los españoles llegaron a hacer una limpieza étnica aquí. Cogieron a todas las indígenas que pudieron, las embarazaron y nacimos los mestizos. Ya cuando García Moreno llega al poder y cuando la Condamine, antes de que García Moreno llegue al poder, la Condamine llega acá, pues ya los indígenas eran menos que los mestizos, eran el 60% mestizos, y los indígenas no llegaban ni al 20%. Hoy los indígenas apenas llegan al 12%, y los negros al 8%, los blancos al 8% también. ¿Qué es lo que sucede entonces? Se crea una sociedad de mujeres en que el chismorreo y la envidia se comienzan a convertir en un motorcito que crea vínculos y desvínculos entre las mujeres. Entre las mujeres latinoamericanas existe algo que no existe entre las mujeres rusas ni en las mujeres norteamericanas, que yo no lo vi. Y es que entre las mujeres norteamericanas existe la falta completa de solidaridad. No existe solidaridad entre ellas. Si la una le puede traicionar a la otra, la traiciona. Si la amiga le puede hacer bullying, por ejemplo, el problema del bullying. El problema del bullying en los colegios, especialmente en la sierra, es entre mujeres. El problema del bullying en la costa es más bien entre hombres. Qué cosa más curiosa, pero es así. El problema del bullying en la sierra es algo. Otro problema, el problema de alcoholismo, que no era un problema en la costa ni en la sierra, se convierte en un problema especialmente en Quito, donde los estudiantes de la universidad salen, se van a la calle, se van a los barrios, se va a la Foz, se va a la Calama, beben en las cervecerías y hacen algo que no se ve en todo el resto del país. Espectáculo público de vomitando y
diciendo malas palabras y embriagados y borrachos, y los hombres dale metiéndoles mano y metiéndoles trago. Eso no se ve. Y se ve en la costa cuando llegan a Atacames, en el puente de Atacames sobre el río. Ellas son los únicos seres humanos capaces de subirse al puente para ir a vomitar su borrachera desde esas alturas. ¿Cómo se creyó esto? ¿Cómo se nació esta reacción de las mujeres en la que sienten que el alcoholismo en Quito es una forma de liberación? Pues ellas vivían y nos han conducido siempre a un conflicto religioso. La clave del conflicto religioso, evangélicos, protestantes, católicos, todo ha sido manejado, liberales, comunistas, todo ha girado alrededor de la iglesia y el clericalismo y las mujeres. Las mujeres han sido manipuladas por los hombres. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. Que desarrollaron, gracias a esta fuerza del clericalismo, una conducta que nadie alcanza a entender. ¿Cómo es posible que la gente más cercana a Correa, la gente con la que él tenía confianza, la que le manejaba sus papeles, la que le tenía, hoy le traicionen, hoy lo delaten? No tenemos ningún otro ecuatoriano que haga eso, solo las mujeres. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió este problema? ¿Cómo llegamos a tener este problema? Y es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque la mujer en Quito especialmente ahora tiene otro problema adicional. No solamente que tiene este problema de que vive una doble moral, sino que se enfrenta con un montón de migrantes venezolanas. Y las migrantes venezolanas son más altas, son más simpáticas, tienen más gracia, son más coquetas y tienen una cosa que no tienen las ecuatorianas: son pobres. ¿Y cómo son pobres? Porque es muy difícil para un hombre casarse con una rica, porque el momento que te casas con una rica o te metes con una rica, entra bien la familia, y que viene el carro, los gastos, la cosa, el quiquirimeado. Entonces meterte con una rica es una cosita complicada, porque la rica sí es un problema familiar, es un problema económico, es un problema de todo tipo. Pero si te metes con una pobre, no, tú eres el gastador, tú eres el generoso, tú eres el espléndido, tú eres el maravilloso. Y ella, como es pobre, bueno, con cualquier cosita se contenta. Eso es lo que está pasando. Y es por eso que ahora, aquí en la ciudad de Quito al menos, yo no sé si en otras ciudades del Ecuador, la pugna entre mujeres venezolanas con las mujeres de Quito es grave. Y adicionalmente, la mujer venezolana tiene un índice educativo mayor que el de la mujer de Quito. A pesar de que Quito es la ciudad que tiene el mayor índice educativo del Ecuador, la mujer venezolana que llega tiene un índice educativo de 15 años, porque desde hace 15 años Hugo Chávez formó a los venezolanos y les dio una de las mejores educaciones de Sudamérica. Aquí en Ecuador, en los campos, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, la educación es mala. Y llegar la gente de Venezuela, que además de que son más guapas, están mejor estudiadas, son más estudiadas, saben un poco más, a la cosa la ponen difícil. Bien, esta es la situación que se está viviendo en Ecuador, pero nosotros en Ecuador hemos tenido mujeres que han sido realmente maravillosas. Yo personalmente he conocido, y mis voluntarios que han trabajado conmigo han trabajado con ella. Tránsito Amaguaña, la conocí. Mis voluntarios fueron a trabajar con ella. Ya murió. Nuestra querida Tránsito Amaguaña murió en el año 2009 y nació en el año 1909. Vivió 100 años y fue la creadora de la Federación Ecuatoriana de Indias. Hizo la primera huelga, fue acusada de comunista, tuvo que andar escondida por años. Luego tenemos pues otras mujeres valiosas. Por ejemplo, Nela Martínez, también la conocí. Y Nela Martínez estuvo en la lucha de la Gloriosa. Estuvo su hijo fue un médico que trabajó en Esmeraldas y que fue una persona muy entrañable para la gente de Esmeraldas. Y
Nela Martínez pues muere aquí recién en el año 2004 y era la líder de la lucha feminista en el Ecuador. Creó un movimiento feminista, una publicación feminista. Y tenemos también nuestra querida Manuelita Sáenz, la libertadora, la que le acompañó en las guerras, en los conflictos, la que le salvó cuando Santander lo quiso asesinar. Lo arrojó por una ventana envuelto en un colchón. ¿Y qué murió? Murió en 1856 allá, en Paita, botada. Y hemos tenido otras mujeres como Dolores Cacuango, otra indígena de la FEI, valerosa, que fue la creadora de las escuelas bilingües en el Ecuador. Y ella también ha sido un espíritu impensable. Es la que dijo que los indígenas son como la paja. Se la puede arrancar del páramo, pero volverán a nacer. Y es que esa ha sido la historia de ellas. Y nosotros siempre recordaremos los derechos que han tenido las mujeres y desde cuándo las mujeres tienen derechos en el Ecuador. Ya en 1910, allá en Europa, se declaró el Día de la Mujer el 8 de marzo y fue acogido por Dinamarca y otros países. Pero en Ecuador, recién en 1913 se graduó la primera bachiller, que es Matilde Hidalgo. Y ella luego se graduó de doctora, estudia y es la primera doctora también, y es la primera congresista lojana. Y cambia y comienza a entregar por primera vez derechos de las mujeres. Y recién desde 1913 se considera que el hombre y la mujer son iguales, y se considera que eran ciudadanos si tenían más de 21 años y sabían leer y escribir. En un país de analfabetos eso era lo más. Tuvo que llegar la Constitución de 1978 para que por primera vez los analfabetos pudieran votar y todas las mujeres indígenas pudieran participar con el voto, y la de 1998 para que recién en ese momento se le considerara que las mujeres tenían derecho a la integridad personal, a la no violencia, a la igualdad con el hombre en todo, a la no discriminación. El voto femenino en el Ecuador recién está desde 1924 y todo eso nos hace pensar que, por ejemplo, ¿cuál es el problema más del Ecuador? La violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, afecta al 31% de la población todavía. La violencia sexual, al 12% de las mujeres. Y en este país, las mujeres jefes de hogar, que han sido abandonadas o que se han quedado viudas o que han tenido que son madres solteras, son 1 de cada 5 mujeres y son nuestras heroínas. Es importante entonces entender que las mujeres que están ahora en el poder, en la justicia, Diana Salazar, la jueza Camacho y otras, son mujeres que deberían pensar que lo más importante no es la venganza de Lenín Moreno utilizándoles a ellas, sino que lo más importante es el papel de la mujer como juez, como fiscal, como asambleísta, como vicepresidenta, como presidenta del Congreso, no como servil, no como lacaya. Muchas gracias.